Bienvenidos a todos. Prepárense para una inmersión profunda en un mundo un poco extraño. Sí, donde la ciencia y la espiritualidad a veces chocan. Exacto, y donde exploraremos lo desconocido. Dimensiones, realidades ocultas, entidades que no podemos ver. Suena un poco escalofriante, ¿verdad? Puede serlo, pero también fascinante. Sí, totalmente. Hoy nos adentramos en este misterio. Y lo haremos con la ayuda de algunos textos que nos guiarán. Como agujeros negros, nuestro multiverso metafísico y algunos otros. Que nos ofrecen diferentes perspectivas sobre este tema tan complejo. Comencemos con lo básico, que son las dimensiones. ¿Cómo podemos comprender algo que está más allá de nuestra percepción? Bueno, imaginen un estanque con carpas japonesas. Ajá, déjalo tranquilamente. Para ellas, su mundo es solo una superficie plana, ¿verdad? Largo y ancho, eso es todo. No conciben la idea de arriba, de una tercera dimensión. Como si alguien la sacara del agua de repente. Exactamente, sería un shock total, ¿no? No podrían comprenderlo. Pues nosotros podríamos estar igual. Ciegos a dimensiones superiores. Limitados por nuestros sentidos. Es una idea que da que pensar. Y la física moderna lo respalda. ¿En serio? Sí, la teoría de supercuerdas, por ejemplo. Esa que intenta unificar todas las fuerzas del universo. La misma. Necesita 10 dimensiones para funcionar. 10. Eso es una barbaridad. Lo es, pero las matemáticas lo sugieren. ¿Y qué hay en esas dimensiones? ¿Qué tipo de entidades podrían habitarlas? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Y un poco inquietantes, me imagino. Diversas culturas han descrito seres hiperdimensionales. Algunos buenos, otros no tanto. Exacto. Los gnósticos, por ejemplo, hablaban de los arcontes. Seres que se alimentan de nuestras emociones negativas. Da escalofríos solo de pensarlo. Y en el cristianismo tenemos a los demonios. Entidades malignas que buscan tentarnos. Y los nativos americanos al huetico. Un virus mental que se propaga a través del egoísmo. Hay ejemplos en muchas culturas. Es un tema recurrente en la historia de la humanidad. Y luego está la información que se recibe a través de la canalización. Mensajes de otras dimensiones, supuestamente. Podrían venir de estas entidades. Algunos lo creen. Por ejemplo, el Consejo de Andrómeda. Que supuestamente guía la Tierra hacia la cuarta dimensión. Pero claro, hay que ser crítico con esto. No toda la información canalizada es fiable. Hay mucho engaño y manipulación. El discernimiento es crucial. Hay que investigar y no creer todo a ciegas. Exactamente. Hablando de encuentros extraños, ¿conoces el caso del Dogman? Ah, sí, esa criatura con aspecto de perro. Una figura imponente que se aparece en varios lugares. He oído historias escalofriantes sobre él. Incluso mutilaciones y desapariciones. Aunque no hay pruebas científicas. Pero la persistencia de estas historias en diferentes culturas y a lo largo del tiempo nos hace preguntarnos si hay algo más. Algo que no podemos explicar fácilmente. Y hablando de realidades alternativas. La teoría del multiverso, ¿verdad? Exacto. Cada decisión que tomamos crea una nueva realidad. Un número infinito de universos paralelos. Infinitas versiones de nosotros mismos. Viviendo otras posibilidades. Es una idea fascinante, pero abrumadora. Sin duda, nos obliga a repensar nuestra propia identidad. Y nuestro lugar en el cosmos. Y eso es solo el comienzo. Un multiverso con infinitas posibilidades. Realmente nos hace cuestionar nuestra realidad. ¿Y si existen todas esas entidades hiperdimensionales? ¿Cómo nos afecta eso en nuestra vida diaria? Ahí está la clave. No se trata de negar su existencia, sino de aprender a comprender cómo influyen en nosotros. Exacto. Y para eso necesitamos discernimiento. ¿Y cómo podemos desarrollar ese discernimiento? ¿Hay alguna herramienta o práctica específica? Hay muchas, de hecho. Muchas tradiciones espirituales nos ofrecen técnicas. Por ejemplo, la meditación, por decir una, nos ayuda a quitar la mente. A silenciar el ruido mental. Sí, y a conectar con nuestra intuición. Es como afinar una antena. Para captar señales sutiles. Exactamente. Para detectar posibles intrusiones o manipulaciones. Ya que hablamos de manipulaciones, mencionábamos antes a las entidades que se alimentan de nuestras emociones negativas. Los arcontes, los demonios, el huetico. ¿Cómo podemos protegernos de ellos? Siendo conscientes de nuestros patrones de pensamiento. De nuestras emociones, de nuestros miedos. Exactamente. Esas entidades se nutren de nuestras debilidades. Del miedo, la ira, la culpa. Al identificar y transformar esos patrones, les quitamos poder. Es decir, que trabajar en nuestro crecimiento personal nos ayuda a crear un campo energético más
fuerte. Más resistente a los ataques. Exactamente. Interesante. Entonces, no solo mejoramos nuestra vida, sino que también nos protegemos. Al elevar nuestra vibración nos volvemos menos apetitosos para esas entidades Menos vulnerables. y más receptivos a las energías positivas. Ver luz al amor. Sí, hay seres que buscan guiarnos y apoyarnos. ¿Y cómo podemos conectar con ellos? De la misma forma, cultivando emociones positivas. Amor, compasión, gratitud. Exacto. Al vibrar en esa frecuencia los atraemos. La oración, la meditación. La conexión con la naturaleza, la bondad, el servicio a los demás. Todas esas prácticas nos abren a su guía. Sí, nos ayudan a sintonizar con la luz. Y hablando de ayudar a los demás, ¿crees que nuestras acciones positivas pueden tener un impacto más allá de nuestra propia realidad? ¿En el multiverso te refieres? Sí, es posible crear una onda expansiva de amor y compasión. Es una idea fascinante y que se alinea con muchas enseñanzas espirituales. Si todo está interconectado, Nuestras acciones tendrían impacto en otras realidades. entonces cada acto de bondad podría estar creando un multiverso más armonioso. Es una posibilidad. Una muy hermosa, por cierto, Imagina un multiverso lleno de amor y compasión. donde la armonía y la paz prevalecen. Sería maravilloso. Sin duda. Y hablando de cambios, volviendo al tema de la transición dimensional, ¿crees que la humanidad está lista para un cambio masivo de conciencia? Muchos creen que sí. Hay indicios por todas partes. Eventos astrológicos, cambios en el campo magnético de la Tierra. Un aumento en la sensibilidad psíquica de la gente. Y por otro lado, la violencia, la polarización, la crisis ambiental. Algunos lo ven como una limpieza necesaria. Para dar paso a una nueva era. Puede ser. Y ante todo esto, ¿cómo podemos prepararnos? Fortaleciendo nuestra conexión con nuestro interior. Cultivando la paz interior, La claridad mental, la fortaleza espiritual. para ser más resilientes a los cambios. Exactamente. Hablando de incertidumbre, ¿Qué hay de las profecías apocalípticas? que predicen la destrucción del mundo. Son reales. Debemos preocuparnos. El futuro no está escrito, el universo es dinámico. Las profecías pueden ser pistas, pero no son infalibles. Tenemos el poder de elegir nuestro destino. No debemos dejarnos paralizar por el miedo. Debemos enfocarnos en crear el futuro que deseamos. En manifestar una realidad más positiva. Exactamente. Y hablando de fuerzas que nos quieren controlar, hemos mencionado la posibilidad de entidades interdimensionales que manipulan a la humanidad. ¿Crees que esto es algo real? ¿O solo teorías de la conspiración? Es una pregunta difícil. Hay mucha especulación al respecto. Algunos creen que la élite global está controlada por entidades negativas. Que nos quieren esclavizar y robar nuestra energía. Otros hablan de una matrix energética que nos limita. Hay algo de verdad en todo esto. Hay que ser discernidores. Investigar, buscar pruebas. No dejarnos llevar por el miedo o la credulidad. Exactamente. Encontrar un equilibrio entre la apertura y el discernimiento. Y volviendo al tema de las dimensiones, si la realidad es más compleja de lo que percibimos, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la vida y la muerte? Buena pregunta. Muchas tradiciones enseñan que la muerte no es el final. Sino una transformación, un paso a otro nivel. Las experiencias cercanas a la muerte, los relatos de mediums, Sugieren que la conciencia continúa. en otra forma, Eso es una idea reconfortante. sin duda, y nos invita a repensar nuestra propia mortalidad. A vivir con mayor conciencia y propósito. Si la muerte es una transición, cada momento se vuelve precioso. Una oportunidad para aprender, crecer, amar. Exacto. Es una idea que da esperanza, la verdad. Pero hemos hablado mucho de otras dimensiones y de las entidades que las habitan. Y claro, uno se pregunta, ¿podemos interactuar con ellas? Y si podemos, ¿cómo hacerlo de forma responsable? Esa es la gran pregunta. Si no comprendemos del todo a esas entidades, ¿cómo saber si la interacción es beneficiosa o perjudicial? Claro, es un terreno desconocido. Necesitamos herramientas, ¿no? Para discernir, para evaluar si son de fiar. Exacto. Muchas tradiciones espirituales nos advierten sobre los engaños, seres que se presentan con una apariencia atractiva, pero con intenciones ocultas. Como el lobo con piel de cordero. ¿Y hay alguna señal que nos pueda alertar? Algo que nos haga sospechar. Sí, por supuesto. Una señal de alarma es la incongruencia entre las palabras y las acciones. O sea, que si predican el amor, pero generan miedo o manipulan. Malo. Exactamente. Esa es una señal clara de que algo no encaja. Y también hay que estar atentos a la presión, si nos empujan a hacer algo que no queremos. O que va en contra de nuestros principios. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Las entidades negativas usan la manipulación, el miedo, la culpa
para conseguir lo que quieren. De acuerdo. Pero, ¿y si ya estamos bajo la influencia de una entidad negativa? ¿Y si no nos damos cuenta? Es posible. Algunos creen que esas entidades pueden adherirse a nuestro campo energético, sin nuestro consentimiento, sobre todo si tenemos patrones de pensamiento o comportamiento que resuenan con ellas. ¿Y qué podemos hacer para liberarnos? Si hemos establecido contratos o acuerdos, por ejemplo. Hay técnicas de liberación energética para romper esos lazos. ¿Cómo cuáles? La meditación, la visualización, la escritura terapéutica, la terapia regresiva, la sanación energética. Hay muchas opciones. Sí, lo importante es encontrar la que resuene con cada uno, para sanar nuestro pasado y liberarnos de esas ataduras que nos impiden avanzar. Entonces, comprender estas realidades interdimensionales y saber interactuar con ellas es la clave para nuestra evolución. Sin duda. Al expandir nuestra conciencia, accedemos a un potencial infinito, de conocimiento, de sabiduría, de poder creativo. Suena increíble, pero también un poco abrumador. Lo es. Pero con este poder llega una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Usar este conocimiento con sabiduría, ética y compasión. No estamos separados de las demás dimensiones o entidades. Somos parte de un tejido interconectado. Y todas nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, al actuar con amor, respeto e integridad, contribuimos a crear un multiverso más armonioso. Exactamente. Es una visión inspiradora, ¿no crees? Totalmente. Al comprender nuestra interconexión con todo lo que existe, podemos trascender nuestras limitaciones y convertirnos en co-creadores conscientes de un futuro más luminoso. Es un camino apasionante, lleno de desafíos, pero también de posibilidades increíbles. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión en lo desconocido. Esperamos que les haya dado que pensar. Que les haya inspirado a cuestionar sus creencias, a expandir su conciencia y a abrazar el misterio infinito del universo. Gracias por acompañarnos en esta aventura. El universo es un lugar maravilloso. Explórenlo con valentía, sabiduría y un corazón abierto. Hasta la próxima.